Bueno, pues buenas tardes a todos chicos, bienvenidos a un espacio más aquí en Fomalasa. El día de hoy recibimos a la maestra en ciencias Nayeli García, quien nos va a hablar sobre vacunas. Y de hecho así se titula su ponencia del día de hoy y la entrevista que vamos a tener con ella, Hablemos de vacunas. Buenas tardes Nayeli, un gusto recibirte para hablar con los chicos de este tema tan interesante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Quiero platicarles, chicos, un poquito sobre Nayeli para que sepan por qué la invité y por qué creo que es una persona ideal para hablarles de este tema. La maestra en ciencias Nayeli García Larragoiti es química farmacobióloga por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo el grado de maestría en ciencias de la salud otorgado por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana. Tiene experiencia en citometría de flujo, aislamiento de células progenitoras endoteliales en enfermedades autoinmunes, biomarcadores de disfunción endotelial, evaluación de la actividad plaquetaria y síntesis de proteínas virales. Realizó 2 estancias de investigación en el Nuffield Department of Medicine en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, una en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y actualmente se encuentra cursando el último semestre del doctorado de Ciencias Biológicas con opción a Biotecnología Molecular en la Universidad Michoacana. Entonces, ella ha estado en el área de la salud, ha tenido que ver con virus de importancia clínica, y quiero que el día de hoy nos platique lo que ella considera relevante sobre este tema de vacunación sobre COVID. Y bueno, sin más preámbulos, Naye, te dejo con los chicos. Mientras estás presentando, me voy a desaparecer yo un poquito para no hacer ruido, pero terminando tu presentación, nos vemos aquí para la sesión de preguntas. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Adelante. Pues antes que nada le agradezco muchísimo a la doctora Ana por invitarme. Realmente es un placer el poder hablar frente a chicos, sobre todo que están todavía en el bachillerato, que realmente no había tenido la oportunidad de dar una plática a personas tan jóvenes, y realmente es muy motivante el hecho de que estén haciendo este tipo de eventos en el cual están divulgando toda la información con respecto a la comunidad científica y un tema tan importante que es la vacunación. De tal forma que, bueno, escogí el original título, ¿no? De Hablemos de Vacunas, y le agradezco muchísimo entonces la invitación y la presentación que hizo ya la doctora. Para introducir al tema, creo que es importante que tengamos muy en cuenta que las enfermedades pues han ido evolucionando como lo ha ido evolucionando también el ser humano. No es una cuestión reciente. Esta cuestión de la pandemia que estamos viviendo actualmente, de la contingencia a nivel mundial, no es una situación que sea nueva. Más bien, en la historia reciente, pues hemos tenido estas situaciones también de pandemia, si recuerdan la anterior de influenza, pero es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia y que está representado muy bien en muchas obras de arte. Muchas películas también lo han utilizado como tema también de la sinopsis de lo que tratan. Y es sumamente interesante ver cómo ha ido evolucionando también el comportamiento humano, cómo se han ido desarrollando tecnologías a través de la misma, y cómo el arte también nos enseña, o podemos apreciar a través del arte, el cómo fueron tratando o apareciendo este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en esta primera diapositiva que estamos observando, vemos esta pintura titulada La peste de Nicolas Poussin de 1631, donde pues relacionaban precisamente la aparición de enfermedades con cuestiones totalmente divinas. Aquí pues era el castigo que se daba precisamente por parte de Dios a el pueblo filisteo por haber robado el arca de la alianza en el caso de los israelitas. Pero aquí lo que quiero que vean es precisamente cómo esta cuestión de personas que se encuentran ya, que sucumbieron ante la enfermedad, que murieron, que se encuentran regados por todo lo que es toda esta plaza. La peste, en cuestión también del olor que dejaban los mismos cuerpos, la convivencia con los animales, entonces, que era el cómo se estaba representando en ese entonces. Otra pintura también importante es esta, la del Plaza de Mercado de Nápoles, durante también la peste, que recuerden que fue una enfermedad
que azotó a gran parte de Europa, la mermó en una gran cantidad, de Domenico Garlio en 1657, en la que podemos ver también en la parte superior toda esta cuestión del aspecto divino, ¿no? Ver la podredumbre, la miseria, los muertos que se encontraban en este caso en la plaza y cómo se observaba desde una parte superior esta cuestión de divinidad y lo tomaban a manera de castigo. No lo estaban ni siquiera viendo desde un punto de vista, vaya, no vamos ni siquiera científico, no era ni siquiera algo prevenible o algo de salud en el que tuvieran que implementar ciertas medidas de higiene para poder evitar la transmisión de estas enfermedades, sino que era más bien como este castigo por algún tipo de comportamiento que se había hecho, eh, vaya, que habían obrado mal y que entonces era la consecuencia de la misma. Ya más adelante empieza entonces ya la menstruación y empiezan a aparecer ya vaya otro tipo de enfermedades. Hablamos de la tuberculosis también, que es una enfermedad que azotó no nada más a gran parte de Europa, ya con la migración en este caso también de, vaya, de todo lo que fueron españoles, ingleses al continente americano, pues empiezan a esparcirse todo tipo de enfermedades, la viruela, que también fue una de ellas, de la que quiero hablar con ustedes en un momento, pero la tuberculosis que incluso en tiempos, vaya, pasados, era vista como una enfermedad en la cual la sufrían aquellas personas que tenían como dotes artísticas. De hecho, Chopin, muchos artistas, pianistas, cantantes sufrían de esta enfermedad y la forma en cómo representaban pues era la palidez en la piel, que tenían como la mirada taciturna y triste, inclusive era como una enfermedad o un tipo de muerte que se deseaba, ¿no? Así como de una muerte muy linda, muy elegante. Sin embargo, pues ya sabemos que nada tiene de elegante el padecer como tal tuberculosis. Vemos la imagen en este caso de la muerte de una niña, de Edward Munch en 1885-86, que era precisamente su hermana un día antes de fallecer. Y en el lado derecho de la imagen, pues una caricatura, bueno, una proyección en este caso, de la vestidura que empezaban a utilizar los médicos o las personas que se dedicaban a tratar a las personas infectadas con algún tipo de enfermedad. En este caso inicia con la peste, precisamente usaban estas gabardinas oscuras, este pico en forma de pájaro, literalmente como muy largo, en el cual ellos incluían o dentro estos algodones, a veces con aromatizados para evitar la peste, impedir la entrada ya de lo que ellos consideraban como el aire malo, las gafas también para cubrir los ojos, pero es algo que no se había observado, por ejemplo, en las primeras apariciones de peste. Esto ya se hace porque se tenía miedo al contacto. Y es lo que quiero resaltar en este punto, cómo la aparición de enfermedades a lo largo de la historia, incluso a través del arte, pues va cambiando este hecho del comportamiento humano frente a la enfermedad. Ahora bien, me gustaría compartirles el siguiente video. Es un video en este caso de una enfermedad que no conocemos muy bien en todo el mundo, prácticamente es la pionera en este caso que nos permite a nosotros ingresar al mundo de las vacunas. Entonces voy a dejarles este video y lo comentamos una vez que termine. Hace 10.000 años apareció un virus mortal en el noreste de África. El virus se propagó por el aire, atacando las células de la piel, la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos de sus víctimas. Los desafortunados enfermos tuvieron fiebre, vómitos y erupciones cutáneas. El 30% de los infectados murió en la segunda semana de la infección. Los sobrevivientes quedaron con cicatrices y secuelas por el resto de sus vidas. Había llegado la viruela. En 1350 a.C. surgió la primera epidemia de viruela durante la guerra egipcio-hitita. Los prisioneros egipcios transmitieron la viruela a los hititas, y esta terminó matando a su rey y devastando su civilización. Insidiosa, la viruela se abrió camino en todo el mundo mediante los comerciantes egipcios, luego en el Medio Oriente con las cruzadas, hasta llegar a América con los conquistadores españoles y portugueses. Desde entonces, ha matado a miles de millones de personas, con un estimado de entre 300 y 500 millones solo en el siglo XX. Pero la viruela no es invencible. De hecho, la caída de la viruela empezó mucho antes de la medicina moderna. Todo empezó allá por el año 1022 después de Cristo.
Según un pequeño libro, El tratamiento correcto de la viruela, una monja budista que vivía en una famosa montaña llamada O Mei Shan en la provincia sureña de Sichuan, molía costras de viruela y soplaba ese polvo en la nariz de las personas sanas. Lo hizo después de notar que quienes lograban sobrevivir a la viruela nunca la contraían nuevamente, y su extraño tratamiento funcionó. El procedimiento, llamado variolación, evolucionó lentamente y a principios de 1700 los médicos empezaron a tomar material de las llagas y ponerlo en personas sanas mediante 4 o 5 rasguños en el brazo. Esto funcionó bastante bien, dado que las personas inoculadas no volvían a infectarse. Hasta un 3% de las personas seguía muriendo después de ser expuesto al pus. Ese tratamiento se siguió utilizando hasta que el médico inglés Edward Jenner notó algo interesante entre las ordeñadoras de vacas, algo que nos llevó a la solución moderna. A los 13 años, mientras Jenner era aprendiz de cirujano y boticario rural en Sudbury, cerca de Bristol, oyó a una ordeñadora decir: «Nunca tendré la viruela porque ya tuve viruela bovina. Nunca tendré un rostro marcado por la viruela». La viruela bovina es una enfermedad de la piel que se asemeja a la viruela e infecta a las vacas. Más tarde, como médico, se dio cuenta de que ella tenía razón. Los virus de la viruela humana y vacuna son de la misma familia. Pero cuando un virus infecta a un huésped desconocido, en este caso la viruela bovina, a un ser humano, es menos virulenta. Jenner decidió probar si el virus de la viruela bovina podía usarse para proteger frente a la viruela. En mayo de 1796, Jenner encontró una joven ordeñadora, Sarah Nelms, que tenía lesiones frescas de viruela bovina en la mano y el brazo. Había contraído de las ubres de una vaca llamada Blossom. Con residuos extraídos de sus llagas, inoculó a James Phipps, el hijo de su jardinero, que tenía 8 años. Luego de unos días de fiebre y malestar, el chico pareció recuperarse. 2 meses después, Jenner inoculó al chico nuevamente, esta vez con materia procedente de una lesión fresca de viruela. El niño no desarrolló la enfermedad, y Jenner concluyó que la protección era total. Jenner luego usó el virus de la viruela bovina en varias personas más y las expuso varias veces a la viruela, demostrando que eran inmunes a la enfermedad. Con este procedimiento, Jenner inventó la vacuna contra la viruela. A diferencia de la variolación, que usaba el virus de la viruela real para tratar de proteger a las personas, la vacunación usaba el virus de la viruela bovina. Las instituciones médicas deliberaron largamente sobre sus hallazgos antes de aceptarlos. Pero con el tiempo, la vacunación fue aceptada gradualmente y la variolación se prohibió en Inglaterra en 1840. Después de grandes campañas de vacunación a lo largo de los siglos XIX y XX, la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la viruela en 1979. Jenner es recordado como el padre de la inmunología, pero no nos olvidemos de la ordeñadora Sarah Nelms, de la vaca Blossom ni de James Phipps. Todos héroes en esta gran aventura de la vacunación que ayudó a erradicar la viruela. Listo, entonces, bueno, vaya, viendo este video me gusta mucho porque lo explica como bastante bien el origen precisamente de esta cuestión que estamos abordando ahorita, que son las vacunas, con un virus que en ese entonces pues también estaba causando grandes estragos a nivel mundial. De hecho, esta cuestión de la viruela pues muchas veces se considera como la verdadera conquistadora, en este caso de México, ¿no? O sea, de que los europeos vinieron y trajeron este padecimiento a el continente americano y que fue el que terminó por arrasar a gran parte de la población. Y es súper interesante el hecho de cómo se llega a esta conclusión, que fue a través precisamente de hacer estas observaciones, de qué era lo que les ocurría precisamente a las lecheras, de cómo de alguna manera se inmunizaban y prevenían como una versión más grave de la enfermedad, que era la viruela que se transmitía de persona a persona. De ahí, realmente lo que sucede después, vaya, ya una vez que se acepta esta cuestión de las vacunas, que de hecho de ahí viene el nombre, o sea, de vaca, ¿no? O sea, de las vacas, que es donde se empieza a trabajar esta cuestión precisamente de inmunización. Y más adelante Pasteur pues también empieza a hacer este tipo de aportes importantes. Él estaba trabajando con la enfermedad del cólera en aves y empieza a hacer también esas observaciones. Él seguía mucho los estudios precisamente que hacía Edward Jenner, y Pasteur tiene un contacto directo con el virus de la rabia. Él quería hacer estas, como no hay un virus de la rabia que le dé, por ejemplo, diferente a perros, o que le dé diferente a humanos, o que le dé diferente a otro tipo de roedor,
entonces no había como una versión atenuada o más ligera de este virus. Él trató de hacer precisamente estas inmunizaciones en perros, lo estaba trabajando. Sin embargo, desafortunadamente, pues mordieron, o sea, un pequeño que se llamaba, me parece, tengo aquí el nombre, Joseph Meister, que se me confunde con el nombre de Edward, el niño que atendió a Edward Jenner. A Joseph también lo mordió un perro, entonces los papás desesperados le escribieron a Pasteur de que por favor tratara de inmunizar a su hijo para poder prevenir la aparición de este virus de la rabia en este pequeño. Aquí, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, Edward Jenner, que es, vaya, si lo vemos desde un punto de vista ahorita ya muy moderno, pues fue muy poco ético el hecho de cómo actuó al momento de hacer las inmunizaciones. Vaya, tiene un legado importantísimo el hecho de estas inmunizaciones. Sin embargo, lo hizo, vaya, en un menor de edad y sin que este menor de edad estuviera realmente padeciendo la enfermedad, en este caso de la viruela. Joseph, pues ya era como un volado, ¿no? Lo había mordido el perro, entonces podía o no podía desarrollar el virus de la rabia. Pasteur inicia con estas inmunizaciones en este pequeño y sobrevive. Entonces de ahí también se crea como todo este boom acerca de las inmunizaciones, de las vacunas, de la efectividad. Y a lo largo de la historia se ha reducido drásticamente el número de personas infectadas y de muertes causadas por montones de bacterias y por montones de virus. De hecho, en esta diapositiva podemos ver las grandes epidemias de la historia y el número de muertes causadas. Como les comentaba al inicio, la pandemia que estamos viviendo ahorita, pues no es en este caso la única que ha sucedido a lo largo de la historia. Vemos, por ejemplo, todas las cuestiones de peste que estuvieron presentes durante muchísimos años, la viruela japonesa, la peste negra que se reactiva en esta parte de Europa. Entonces fueron migrando conforme mayor era la migración de la población, mientras más se expandía, en este caso más conquistaban lugares. Las guerras es en este caso, un tema que era muy importante también en cuestión de transmisión de ciertos tipos de patologías. Y de ahí migramos hasta, diferentes, por ejemplo, la gripe española, que causó una gran cantidad de muertos en gran cantidad del continente europeo, no nada más en España. La pandemia también que vimos, por ejemplo, de VIH, está la de cólera y ahorita la que tenemos precisamente de SARS-CoV-2. Entonces, realmente, a lo largo de la historia, pues hemos tenido muchísimas enfermedades con las que hemos tenido que lidiar y pues estamos en un momento histórico en la que nos toca precisamente hacer frente a una nueva pandemia. Originalmente, bueno, ya entrando un poco en el tema de SARS-CoV-2, que es la que condiciona la enfermedad de COVID, pues como es muy reciente, no sé si ustedes recuerdan, en este caso cuando se empiezan a hablar de los primeros casos fue a finales de diciembre de 2019, por eso el 19 del nombre de la enfermedad que ocasiona. Cuando se empiezan a hacer estos reportes, se reportaban, por ejemplo, en algunos medios internacionales, vaya como cosas aisladas que estaban sucediendo en una provincia de quién sabe cómo se llamaba en China, quién sabe cómo se pronunciaba. Ahorita ya todos pronunciamos muy bien Wuhan, en la provincia de Hubei, entonces tenemos perfectamente ubicado el lugar precisamente en China. Sin embargo, de forma muy interesante, un artículo que acaba de salir del horno, se estaba recién publicadito, hace un análisis de unas muestras precisamente de genomas de material genético de algunos murciélagos. Estos murciélagos se estudiaron en 2016 en una cueva en Yunnan, que es una provincia que está cerquita de Wuhan, en China, y encuentran una versión muy similar a la de SARS-CoV-2. Es tan similar que prácticamente el 92 y algo por ciento de su genoma es prácticamente idéntico a lo que tenemos actualmente con el virus que nos está afectando. Y en esa misma fecha, unos mineros que trabajaban cerca de estas cuevas en Yunnan empiezan a cursar con un cuadro de neumonía. Desafortunadamente, estos 3 mineros mueren por esta neumonía, pero el caso queda cortado hasta ahí. De hecho, los resultados se publican en 2017. Pero como no hubo una expansión importante de la enfermedad,
entonces no se le dio como mayor relevancia, o sea, simplemente fue una neumonía causada por, no lo relacionaron en este caso con el virus que se encontró en estos murciélagos. Y para 2019 se secuencia también en murciélagos, en 11 murciélagos, el virus o el genoma del virus parecido en un 97% ya a el virus de SARS-CoV-2 que tenemos actualmente circulando. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente desde 2016 el virus pudo migrar, en este caso, a estas personas, o sea, causó este cuadro de neumonía. No era todavía a lo mejor tan adaptable, o sea, no era exactamente al que tenemos ahora, pero recuerden que se trata de un virus de RNA, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y que a lo largo, de 2016 a 2019 tuvo la capacidad de ir cambiando, de ir mutando y de convertirse en lo que es actualmente el virus de SARS-CoV-2. De tal manera que cuando llega al mercado de Wuhan, ¿sí? Que es el sitio donde se empieza a hacer el contagio masivo, el 8 de diciembre de 2019, es cuando se empiezan a reportar los primeros casos. Como era un contagio ya de muchas personas, sí se le pone como un foco de atención importante. Y ya para el 1 de enero, entonces ya es cuando empiezan a acercar toda esta situación. Para el 7 de enero ya está identificado al virus de SARS-CoV-2. Vean el brinco, o sea, el salto tan grande, o sea, en cuestión de tiempo no ha pasado, o sea, fue un mes desde que aparecen los primeros casos y un mes en el que identifican totalmente el genoma de este virus. El 3 de enero lanza el primer comunicado oficial la Organización Mundial de la Salud. Para el 10 de enero ya se secuencia todo lo que es el genoma de SARS-CoV-2. Adquiere el nombre de SARS-CoV-2, si recuerdan muy al inicio, pues se llamaba el nuevo coronavirus o la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Y le dan el nombre de SARS-CoV-2. Ahorita revisamos precisamente por qué. Se empiezan a hacer ya para el 13 de enero la secuenciación, los primeros test para diagnosticar la enfermedad por COVID. Y para el 28 de enero, para el 16 de enero ya era transmisión en Japón, es decir, ya había salido de China y ya se encontraba en Japón. ¿De qué estamos hablando? De que en prácticamente un mes esto salió de China, se empezó a diseminar por diferentes países. Se demuestra la transmisión de humano a humano, que es lo que ocurre cuando de una zoonosis de un animal brinca a un humano y entonces a veces no es factible que un humano lo contagie a otro humano. Y es lo que sucedió aquí. Entonces empiezas a ver la transmisión humano-humano. Esta transmisión humano-humano es, muy eficaz, cosa que no sucedió con otros coronavirus. En el caso de SARS-CoV-2 es muy eficaz esta transmisión y permitió entonces que ya para el 28 de enero se empezara ya a diseminar por Europa. Alemania reporta su primer caso ya autóctono, es decir, que no era de una persona que había viajado como tal fuera del país. Y para el 31 de enero se declara la emergencia internacional. 14 de febrero ya había llegado a el continente africano. Ya para el 19 de febrero identifican totalmente la estructura por cristalografía, estas imágenes tan bonitas que vemos de cómo está el virus, de cómo están en este caso sus espículas, su estructura, su corona. Y ya para el 11 pues le dan nombre, ¿no? Nombre a este enemigo que estamos enfrentando, que es COVID-19, la enfermedad que causa, SARS-CoV-2, el virus que causa esta enfermedad. Para el 26 de febrero se reporta el primer caso en América Latina. Ya para este día, cuando se reporta, por ejemplo, aquí en América, ya tenían la contingencia muy importante en España y en Italia. Ya la situación se estaba agravando en todo el continente europeo. Y para el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara el brote como una pandemia de tipo global. Y si bien recuerdan, pues vamos a hacer ya, creo que el 13 de marzo, un año del confinamiento aquí en Michoacán, cuando la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el gobierno federal, pues lanzan este comunicado de que se suspende todo, ¿no? Y nos vamos todos a confinamiento. Y seguimos aquí. Yo creo que nos vamos a aventar el año así en confinamiento. Sin embargo, aquí quiero que vean entonces cómo esto se diseminó y avanzó rapidísimo, a diferencia de todas las enfermedades y todas las pandemias de la historia que vimos en las diapositivas anteriores. Aquí fue un brinco
extremadamente rápido, que tiene que ver precisamente con factores, por el factor más importante en este caso, que es la movilidad que tenemos ahora, de poder estar ahorita aquí en Morelia, y si tomo un avión, bueno, en 17 horas me puedo estar perfectamente bien en Japón o en Australia, o en menos tiempo, bueno, darle, por ejemplo, a Estados Unidos, alguna parte de Sudamérica. Entonces, eso permitió que la diseminación de este virus y aparte la eficacia del mismo para transmitirse persona a persona, incrementar el número de casos de manera exponencial de forma muy, muy rápida. Y bueno, entonces también esta cuestión de la familia de los coronavirus, se los menciono porque cuando empezó toda esta cuestión del nuevo coronavirus y que el nuevo coronavirus pues tenía, vaya que todos éramos vulnerables al nuevo coronavirus y que entonces el nuevo coronavirus estaba causando muchísimas muertes, salieron en redes sociales, en medios, de que era una invención, en este caso del gobierno, para manipularnos, porque los coronavirus, nosotros habíamos tratado con el nuevo coronavirus desde hace muchísimo tiempo, enseñaban las etiquetas de los Lysol, las etiquetas de los sanitizantes, y sí, efectivamente decían, eficaz contra coronavirus. Pero esa es una cosa importante de entender. Coronavirus es una familia que engloba a muchos virus con estas características, ¿sí? O sea, es una familia de virus, muchos virus, que tienen esta forma de picos o que tienen estas espículas en forma de coronas en su superficie y por esta razón se llaman coronavirus. Es, por ejemplo, bueno, si habláramos en cuestión de, de seres humanos, es que me atacó un ser humano. Sí, pero hay muchos seres humanos, ¿sí? Entonces, cada ser humano tiene una característica, a lo mejor particular, que lo hace único. Y eso es lo que sucede precisamente con la familia de los coronavirus. Hay muchos tipos de coronavirus, normalmente son comunes en especies de camellos, de gatos y de murciélagos. De hecho, en la década de 1960 es cuando se identifican por primera vez estos coronavirus y entonces, claro, que teníamos pues esta cuestión de sanitizantes, de publicidad de que había protección contra coronavirus, pero no, este era un coronavirus nuevo, un coronavirus que no estaba todavía registrado dentro de esta familia. Ahora, los coronavirus que infectan a los humanos son 7 los que están circulando. Les pongo en esta diapositiva los que se empezaron a identificar primero, uno en 1965, después en el 67, más adelante hay otro en 2004 y 2005. Eso de HCOV, pues es un nombre, científico. Estos 4 primeros que estamos mencionando aquí son muy difundidos, circulan fácilmente entre seres humanos y causan resfriados leves, manifestaciones muy leves de la enfermedad. Hay 3 que son muy, en este caso, mucho más certeros a la hora de causar algún tipo de patología, es decir, causan manifestaciones más graves. Una de ellas es el famoso MERS, que, bueno, antes de eso sale el primer SARS, que es en 2002-2003, y se empezó a causar algún tipo de neumonía viral, pero no se diseminó tanto. El otro es el MERS, que de hecho el MERS es un tipo de coronavirus con una tasa de mortalidad altísima. Tiene un 32% aproximadamente de tasa de mortalidad, entonces es un virus que afortunadamente brincó a través de dromedarios, es decir, a través de estos camellos a seres humanos, y causa cuadros muy graves de enfermedad, tanto de neumonías como de choques sistémicos importantes. Entonces, afortunadamente, el virus que está circulando ahorita, que es SARS-CoV-2, que es el que se acaba de descubrir en 2019, de hecho se llama SARS-CoV-2 porque tiene un genoma muy parecido, es decir, una estructura muy similar a la de SARS-CoV que se describió en 2002-2003. Por eso se llama SARS-CoV-2, como el hermanito del SARS-CoV. Y vienen los 3. Los 3 vienen, o sea, son los reservorios, son los murciélagos, pero hay animales, en el caso de la zoonosis, lo que normalmente sucede es que se brinca de un reservorio a otro mamífero o otro reservorio animal, y entonces de este reservorio animal puede brincar a el ser humano, lo que se cree
que el intermediario entre el ser humano y el murciélago que tenía al virus de SARS-CoV-2 fue el pangolín. O sea, entonces la historia de que un chino se comió una sopa de murciélago y que entonces ya estamos todos, o sea, no va por ahí. Entonces fue esta zoonosis que brincó de un murciélago a un pangolín, probablemente todavía está como en estudio de qué fue lo que sucedió, y de ahí en este caso a los seres humanos. Pero estas tres variantes de los coronavirus, los dos tipos de SARS y el MERS, pues son probablemente las manifestaciones más graves de los coronavirus. Ahora, el rostro del enemigo, o sea, para poder nosotros enfrentar al enemigo, pues hay que conocerlo, y hay que conocerlo muy bien, documentar muy bien lo que se tiene acerca de él. Entre más sepamos acerca de lo que nos estamos enfrentando, pues más fácil va a ser ponerle un alto. Vaya, lo que tenemos en el caso de SARS-CoV-2, pues es este virus que tiene, como ya saben, si los que hayan llevado ahí a lo mejor un poquito de biología, un poquito de inmuno, pues son estos organismos, estos microorganismos acelulares. Recuerden que pues no están catalogados como tal dentro de un reino de los organismos vivos, porque carecen de células. Sin embargo, son microorganismos, vaya, súper eficientes, súper finos a la hora de poder llevar a cabo una infección eficiente. Se trata de estas estructuras cubiertas por una membrana lipídica que tienen en su superficie proteínas, que estas proteínas les van a servir para entrar a el organismo, son como llavecitas. Y la proteína importante que tiene SARS-CoV-2 es la proteína S. Tiene también proteínas, la proteína E, que es la proteína de envoltura, la proteína M, que es la proteína de membrana. Y lo que tiene dentro del virus, el material genético que tiene, es RNA. Si recuerdan o han visto un poquito esta cuestión de ADN o de RNA, vamos a poner un ejemplo sencillo. Los virus que son de ADN tienen mucha mayor estabilidad. El RNA realmente es bastante inestable y es más susceptible de que haya mutaciones dentro de él. Lo vamos a comparar con un sistema de corrección que tienen en su celular. Supongamos que el ADN tiene este sistema de corrección. Cuando ustedes escriben un texto por WhatsApp, si escriben una palabra mal, automáticamente el corrector se las pone con acentitos, se las pone como va correctamente. Los RNA o el RNA carece de esta maquinaria de corrección, mucho más sencillo, que puedan estar cambiando, que puedan estar mutando. Y por esta razón es muy común que los virus de RNA estén constantemente mutando. Si recuerdan y se han visto un poquito las noticias o lo que nos están informando, es que ya hay la variante africana y la variante inglesa, sí que se están diseminando por todo el mundo. Y afortunadamente para nosotros, la tasa de mutación de SARS-CoV-2 es baja. A pesar de ser un virus de RNA, muta más despacio de lo que se esparce. Esto nos da una herramienta a nosotros muy potente de poder avanzar con la inmunización por las vacunas antes de que el virus mute lo suficiente para que una vacuna ya no sea efectiva contra esa variante. Lo que ven a la derecha es una micrografía de cómo se ve precisamente este virus ya en fotografía electrónica y ya no tanto en una animación, es una imagen real publicada también recientemente. Bueno, y entonces entra aquí la discusión de los virus que son seres vivos, seres inertes, son muertos vivientes, zombies. Vaya, un debate muy interesante. Hay diferentes puntos de vista acerca de lo que es realmente un virus. Véanlo como un caballo de Troya. ¿Sí? Recuérdense esa historia del caballo de Troya, de cómo es que entra precisamente los griegos a Troya a través de esta ofrenda que hacen precisamente para los troyanos y bueno, para el dios y que les permitieron un buen regreso a casa. Así es un virus, chicos, ¿sí? Un virus permite precisamente la entrada de este material genético a la célula, engañándola de tal manera que no piense que se trata a lo mejor de un patógeno que le va a causar un daño. Un virus lo que quiere es invadir, o sea, es experto en llegar, invadir una célula, porque requiere de su maquinaria para poder replicarse. Como un virus no tiene una célula, entonces ocupa estas artimañas para poder engañar a las células de un organismo y que entonces le permita la entrada y una vez dentro se apodera de toda su maquinaria celular
para poder trabajar y reproducir más de su misma especie. Entonces, para mí, vaya, son seres fascinantes, seres microscópicos fascinantes y que requiere, vaya, una charla más amplia para determinar si son seres como tal vivos o no. Muy bien, entonces, en el caso de SARS-CoV-2, su mecanismo de supervivencia es tremendamente sencillo, pero muy eficaz. Entonces, a veces menos es más. Usa estas proteínas que les mencionaba que están en su membrana, en su envoltura, que se llaman estas proteínas S o estas spike, que en español son espículas, como una llavecita que va a hacer clic con un receptor que se llama AC2. Este receptor AC2 se encuentra en muchos órganos del organismo, en muchas células de diferentes órganos, y entonces es hacer como una copia de una llave. Esta copia de esta llave permite literalmente la entrada a la célula y que entonces una vez entrando, como el caballito de Troya, pueda apoderarse en este caso de la maquinaria celular. ¿Dónde vamos a encontrar estos receptores AC2? Vean la gran cantidad de órganos que tienen este receptor, desde pulmones, intestino, corazón, el hígado, vaya, cerebro, páncreas, un montón de órganos, de células que tienen estos receptores. Sin embargo, por toda la documentación, los estudios que se tienen, se ha visto que los más afectados efectivamente son los pulmones, porque dentro de los pulmones tenemos una gran cantidad de receptores AC2. Por esta razón, son los órganos más afectados y los primeros que empiezan, en este caso, también a tener este tipo de disfunciones por contagio, en este caso por el coronavirus. Sin embargo, pues termina afectando ya no nada más, en este caso, este órgano, sino más todos los que tengan receptores AC2, pues van a ser susceptibles de poder ser afectados precisamente por SARS-CoV-2. Ahora, la detección en este caso de este virus se hace, hay muchos estudios que se han hecho, pero la detección es precisamente después de un periodo de incubación que es relativamente corto, pueden ser unos 6 días, 6 a 10 días es lo que se ha establecido como el periodo de incubación, en el cual no hay presencia de síntomas, pero sí se empieza a aumentar la carga viral. Este periodo de incubación que se tiene, vaya, sí se puede ser contagioso, aunque no se presenten síntomas, y una vez que se inician los síntomas, la media que se tiene establecida son alrededor de 15 días, en los cuales la persona manifiesta tanto síntomas y es contagiosa. Pasados esos 15 días, entonces ya empieza un paso, una serie de convalescencia, en la cual ya la persona, por lo tanto, no es capaz de transmitir al virus, y después de eso, alrededor del día 20, entonces ya se puede levantar esta cuestión de cuarentena. Existen muchos test ahorita, test de antígenos, test de anticuerpos, test de PCR, y cada uno de ellos se tiene que hacer en una fase específica del periodo de contagio para que este dé un resultado, vaya, confiable. ¿Sí? Entonces, durante la fase de incubación y los primeros días de contagio, lo ideal es hacer un test de PCR, que me puede determinar que el virus está todavía en circulación. Un test de antígenos es normalmente satisfactorio en los primeros días de presencia de síntomas, y ya un test, por ejemplo, de anticuerpos se debe hacer después del día 20 de haber cursado con la enfermedad, para ver si el paciente o la persona que tuvo esta infección por SARS-CoV-2 tiene anticuerpos que puedan protegerlo ahora de esta, en este caso, de una segunda infección. Entonces, aquí nada más rápidamente hablar de cómo sucede esto. Y entonces, ¿podemos defendernos de estos virus? Claro, claro que podemos defendernos. De hecho, nos defendemos a través de algo que se llama sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico es la defensa, es, vaya, los policías del organismo que se encargan precisamente de hacer frente a diferentes tipos de patógenos, no nada más virus, le hacen frente a parásitos, a bacterias, a hongos. Y vaya, la finalidad de este sistema de defensa o este sistema inmunológico es crear anticuerpos. Estos anticuerpos que van a servir como estas células de memoria que, en caso de que volvamos a tener contacto con cierto tipo de patógeno,
puedan decir, ok, stop, yo a ti te reconozco y entonces voy a impedir que entres al organismo porque voy a marcarte para que las células encargadas de, en este caso, defendernos y desintegrar a los organismos patógenos te eliminen. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad del sistema inmunológico y es lo que hacemos prácticamente diario. Tenemos un montón de anticuerpos para diferentes tipos de enfermedades. Sin embargo, ¿qué protección tenemos durante una pandemia? Una pandemia en la cual no existía registro, en este caso, de el virus como tal, que no teníamos anticuerpos, que toda la población a nivel mundial es susceptible y que no hay manera de que alguno de nosotros pueda hacer frente a este tipo de patógenos porque no los conocemos, no hemos entrenado a nuestro organismo para hacerle frente. Es aquí donde entran estos métodos sintéticos, estos métodos biotecnológicos para poder hacer frente precisamente a este tipo de infecciones. Y es el tema, vaya, de hablar de vacunas. ¿Qué son las vacunas? Entonces, las vacunas son cualquier preparación cuya función es la de generar inmunidad de un organismo frente a un patógeno. Esa es una definición muy general. Entonces, ¿cómo actúan? Actúan entrenando, vaya, o enseñando a un organismo a reconocer a cierto tipo de patógeno y que entonces en una infección real pueda hacerle frente y detener la infección. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las vacunas evitan de 2 a 3 millones aproximadamente anuales de muertes al proveer protección frente a enfermedades como difteria, sarampión, neumonía, rotavirus, rubiola, tétanos y polio. Entonces, la efectividad de las vacunas no está en tela de juicio. Son muy eficaces, son muy buenas para disminuir y prevenir enfermedades en la población a nivel mundial. Ahora, esta cuestión de las vacunas, pues bueno, es esta situación precisamente de entrenar. Es, por ejemplo, como si a ustedes les dijera, ok, van a enfrentarse a tal persona que va a vestir de color rojo y va a traer una florecita de color amarillo. Entonces, ¿cómo les enseño a defenderse? Ah, pues mira, la debilidad de esa persona de color rojo con florecita de color amarillo va a ser, no sé, los puñetazos a la cara. Ah, ok, pues entonces les entreno brazo, les enseño a boxear, les enseño precisamente cómo mandar bien los golpes. Esa es la función de una vacuna. Una vacuna va a simular una infección, o les voy a poner yo a un rival, en este caso a mi célula más débil, de tal manera que cuando se enfrente a este organismo patógeno, pues lo va a reconocer, va a estar entrenado, va a estar más fuerte y entonces lo enfrenta de manera mucho más eficaz. Es lo que hace precisamente esta cuestión de la vacuna contra cualquier enfermedad infecciosa. Y vaya, a lo largo de la historia vimos, por ejemplo, esta cuestión de la viruela, o en este caso les platico un poquito de lo del virus de la rabia, pero hay clasificación de diferentes tipos de vacunas. Las vacunas más viejitas pues se hacían precisamente de vacunas con microorganismos vivos atenuados, es decir, eran bacterias o virus que habían sido modificados de cierta manera para perder su patogenicidad. De alguna manera seguían vivos y uno de los problemas con estos es que al entrar en el organismo podían volverse a replicar o poder tomar como un segundo aire y ser infecciosos. No es tan común, pero vaya, era como el virus, totalmente el virus, pero atontado, ¿sale? El otro son microorganismos, otro tipo de vacunas son microorganismos que están muertos o inactivados. Aquí los destruyen por totalmente métodos físicos o métodos químicos. Como ya estaban totalmente, vaya, muertos o inactivados, se requieren de varias dosis para poder requerir la inmunidad adecuada porque no generan una buena respuesta inmune a la primera dosis. Y ahora, más recientemente, ya la tecnología permite hacer vacunas de subunidades. Las vacunas ahorita que tenemos que ya son muy avanzadas, pero precisamente estas vacunas de subunidades son componentes o fragmentos de los virus o de las bacterias. En el caso, por ejemplo, aquí vemos de las víricas, pues una partecita de la corona, una partecita de las proteínas de las espículas, pueden ser polisacáridos en el caso de bacterias. Vaya que van a generar una respuesta inmune contra una partecita de ese microorganismo, pero ya no estoy
metiendo todo el virus completo en mi bacteria o toda la bacteria. Toda la bacteria o el virus en mi vacuna, entonces ya va una partecita nada más. Y la otra son vacunas de toxinas o toxoides, que son precisamente microorganismos que tienen esta capacidad de generar estas toxinas. Entonces no utilizo el microorganismo porque lo que me está causando la respuesta inmunológica es la toxina. Entonces tomo la toxina que genera el microorganismo, la introduzco dentro de mi vacuna y es lo que voy a administrar en este caso a las personas que yo quiera inmunizar. Estamos haciendo historia totalmente, y no nada más por esta cuestión vaya de la pandemia que estamos viviendo, sino el cómo le estamos haciendo frente. Les pongo aquí los diferentes tipos de vacunas que se tienen. Algunas, vaya, que siguen en estudio. Por ejemplo, malaria, desde 1880 se están haciendo investigaciones acerca de estas vacunas. Hasta la fecha no hay una efectiva que se esté aplicando. Tuberculosis igual. ¿Cuánto tiempo llevó tener la vacuna de fiebre tifoidea? Desde 1884 hasta 1989, casi 100 años. Meningitis, polio, la de Zika, que se sigue trabajando, la de VIH, que desde 1983 se está trabajando. Entonces son periodos extremadamente largos que incluso no han tenido como resultados fructíferos. En el caso de la vacuna de SARS-CoV-2, tiene un total de 18 meses. 18 meses en los cuales ya tenemos, creo que 139 modelos de vacuna que están ahorita en diferentes etapas de desarrollo. Hay, para que una vacuna pueda salir a flote o pueda administrarse ya como un tratamiento preventivo, tiene que pasar por diferentes tipos de etapa. Una etapa preclínica en la cual se prueban los antígenos, se determina de qué voy a formar mi vacuna, tengo que determinar los adyuvantes que voy a poner también en mi vacuna y empiezo a hacer tanto estudios moleculares de bioinformática, a trabajar en bacterias, a trabajar en animales de laboratorio. Y entonces esto normalmente tarda un periodo de entre 5 y 10 años. Para el desarrollo de vacunas de SARS-CoV-2, las fases preclínicas tardaron entre 6 y 9 meses. Fue lo que ha tardado las fases preclínicas. Entonces es súper acelerado. La etapa clínica tenemos tres fases en la etapa clínica. La 1, que es una prueba de dosis, son grupos muy reducidos. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford hacen grupos de 25 pacientes aproximadamente. Y vaya, estas fases, la fase 1 en lo que se hace el seguimiento de las personas voluntarias, es alrededor de 3 años. La fase 2 son grupos más grandes, de cientos de voluntarios. Aquí podemos incluir a veces personas que puedan tener cierto tipo de comorbilidades para ver cómo responden precisamente a las vacunas, y tiene una duración de unos 3 años más o menos aproximadamente. Y por último, la fase 3, la etapa clínica, ya donde son miles de voluntarios, donde ya es una población también que puede tener algún cierto tipo de riesgo y que la puedo hacer, por ejemplo, en otros países, ¿sí? Que también tiene un aproximado de más o menos 3 años. En el caso de SARS-CoV-2, esta etapa o estas 3 fases se han hecho también entre 6 y 9 meses, un periodo extremadamente acelerado. Por último, ya la fase final, que es la fase 4 de monitoreo, es la vacunación masiva. Y pues los tiempos que tenemos ahorita en el caso de las vacunas de SARS-CoV-2 pues son increíblemente rápidos. Vemos lo que les decía, son 170 las que tenemos esto fue pues al 10 de febrero, o sea, hace poquito. Al 10 de febrero de este año, 170 vacunas se encuentran en fase preclínica, es decir, apenas se están diseñando, 19 en la fase 1, 25 en la fase 2, 21 en la fase 3 y 3 están ya con la aprobación para distribución masiva. Esto es increíble, el hecho de que tengamos a nuestra disposición tantos recursos, en este caso, para la producción de vacunas. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantas, o la presencia, vaya, la oferta de tantas vacunas para una sola enfermedad. Vaya, de aquí, bueno, nada más se las puse porque de aquí seguramente pueden reconocer algunas. Por ejemplo, si nos movemos a la fase 3, van a ver la de la vacuna de Pfizer, que está la de AstraZeneca, también de la Universidad de Oxford. Está también la de Moderna,
la de CanSino, y vean cómo van indicando, por ejemplo, algunas están basadas en péptidos, algunas están basadas en la proteína S del virus, otros son adenovirus, otros son RNA, otras son DNA. Entonces, ya ninguna, bueno, creo que sí acá, la del Instituto Pasteur, que está en la fase 1, son el virus, vaya, de sarampión debilitado, que están utilizando en este caso como modelo o como plataforma. Pero normalmente ahorita las que están en fase 2 y en fase 3, todas a excepción de la China, la del Instituto de Biología de Ciencias, es un virus inactivado. La gran mayoría de ellos se trata de porciones celulares o porciones, en este caso, de material genético como ADN o RNA. ¿Qué puedo esperar luego de recibir la vacuna? O dependiendo de la vacuna que nos toque. Aquí en México tenemos un esquema vaya combinado de muchas vacunas que van a llegar. Pero en general, lo que se puede esperar después de recibir la vacuna contra SARS-CoV-2, pues son síntomas bastante leves, a lo mejor un poco de hinchazón en el lugar donde me aplican la vacuna, un poco de dolor, que se ponga caliente la zona donde me están aplicando la inyección. Fiebre, puedo tener a lo mejor el tipo de dolor de cabeza, fiebre que también se puede presentar. Sin embargo, es importante recalcar que una vez que se reciba la vacuna, no por eso puedo dejar de portar el virus. Probablemente yo ya no voy a tener sintomatología, yo ya voy a poder hacer frente a esta infección, montar una respuesta inmune. Sin embargo, todavía puedo portar el virus y contagiarlo, de tal manera que es importante seguir haciendo uso de la mascarilla. Efectos adversos como tales se han presentado realmente muy pocos a nivel mundial. Sin embargo, bueno, como todo, no es una cuestión vaya muy individual de la respuesta del sistema inmune de cada persona. El programa de vacunación que tenemos en México, pues bueno, lo han clasificado en etapas. Se pueden ingresar al link que les estoy colocando en la parte inferior de la diapositiva, en la cual ven precisamente, vienen ahí los tipos de vacunas que están aprobadas y cómo se está manejando, pero la primera etapa pues contaba únicamente con la inmunización de personal de salud y vaya, va avanzando un poquito por edades, primero los de 60 años y más, personas de 50 a 59 años, y el resto de la población, es decir, los que estemos ya por debajo de los 49 años, nos va a tocar, según, bueno, esta dinámica, después de junio de 2021 a marzo de 2022, es decir, vaya, prácticamente nos llevará gran parte de finales de este año y hasta el próximo para tener inmunizada a esta población. Esperemos que esto se haga de forma eficaz, porque es, vaya, prácticamente 49.2 millones de personas que se tienen que inmunizar en estos meses, incluidos todos los que estemos en este rango de edad. ¿Volveremos a la antigua normalidad? La verdad es que no es que haya una antigua normalidad, es como si las personas que a lo mejor alguna vez tuvieron peste les preguntaran, ¿volveremos a nuestra antigua normalidad de comer sin lavarnos las manos? ¿O volveremos a nuestra antigua normalidad de tomar agua sin hervirla? ¿O volveremos a nuestra antigua normalidad de comer con animales en la mesa? Esto va cambiando, ¿sí? Va a un punto de que siempre que hacemos frente a alguna situación de contingencia o de emergencia, hay que adaptarnos a la situación y hay que crear una nueva normalidad en la que vamos a crear esta conciencia social, esta conciencia ambiental, en el que tenemos que rediseñar, vaya, situaciones tanto de alimentación como de, vaya, de actividad física. Hemos visto que les va súper mal a las personas que tienen obesidad y que se infectan con el virus de SARS-CoV-2, tener esta nueva conciencia de cómo tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, cuidar a nuestro entorno, rediseñar también muchísimas cosas en cuestión de educación, en cuestión de trabajo, en cuestión de transporte. De alguna manera también ha traído muchas cosas buenas, ha generado mucha conciencia en todas las personas. Entonces, no volveremos a nuestra antigua normalidad. Vamos a crear esta nueva normalidad y vamos a seguir avanzando en este sentido para poder hacer frente a más situaciones que se nos pongan en un futuro, porque vaya, como lo hemos visto, pues no es la única epidemia que tenemos, no va a ser la única epidemia que vamos a enfrentar y sin embargo hay que prepararnos
vaya para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Y ahora sí, creo que me extendí un poco más de lo que era, pero entro a la sesión de preguntas. No te preocupes, no, la verdad es que ha sido una... Tengo un poquito de eco, no sé si por ahí... No, no, está bien, si quieres dejo de presentar para, a ver. Sí, luego a veces ese es el problema. Ahí está. Bueno. Sí, te comentaba que está súper interesante todo lo que nos has compartido. Creo que ha sido una época en la que la información está a la mano, ¿no? Todo el tiempo. Les decía yo a algunos alumnos, no a mis chicos del CBT, sino en otra institución, donde como que una de las cosas que la gente empieza a decir mucho es que se han dado cuenta que los científicos no tienen todo tan claro ahorita, ¿no? Porque es una noción de que el científico te dice, esta es la verdad, y así es, ¿no? Si lo dice la ciencia, es ley. Y sí lo es para cosas que se han estudiado por mucho tiempo y que se han reforzado los conocimientos, que se han verificado, que se han modificado, pero siempre manteniendo como un conocimiento central ya inamovible, ¿no? Que ha pasado por todas las pruebas allá. Pero en este caso del coronavirus, que es algo nuevo, a la gente le está tocando ver la verdadera parte del trabajo científico, que es estar pues modificando el conocimiento constantemente, porque realmente todo es probar hipótesis, ¿no? Y se da cuenta que el científico está más bien enfrente de la incertidumbre. Entonces, ahora la gente desconfía un poco de la ciencia porque un día te dicen una cosa y otro día te dicen algo completamente diferente, ¿no? Como los tratamientos, ¿no? Hay una inquietud muy importante con los chicos con los tratamientos, porque dicen, bueno, ¿por qué invierten tanto en la vacuna y por qué no invierten en el tratamiento? Porque han dicho que hay tratamientos que funcionan y tratamientos, luego te dicen que no. Y entonces, ¿tú sabes algo sobre si también ha habido investigación en cuanto a tratamientos y por qué se han dado todos estos cambios en las recomendaciones clínicas? Sí, mira, el manejo se empezó a llevarse a cabo el manejo como a lo mejor otro tipo de enfermedades virales de las que se tenía conocimiento. Cuando se empieza a tratar esto, los médicos pues realmente no tenían idea de qué tipo de medicamento específicamente podía hacer frente a este tipo de enfermedad que causa un amplio espectro de manifestaciones. No nada más afecta pulmón, o sea, no nada más es la afectación crónica en pulmón, causa también la aparición de trombos que terminan por causar algún tipo de émbolos o infartos, termina también siendo una enfermedad de tipo inflamatoria. Entonces, es tratarla en un espectro amplio de medicamentos. Hay un montón de guías que se empezaron a sacar de forma muy rápida, en la cual decían, ok, pues entonces usamos antiinflamatorios para, ¿puedo decir los medicamentos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, dexametasona, que es uno que está muy ahorita utilizado, pero entonces ven, por ejemplo, que dexametasona funciona muy bien en pacientes que requieren flujo de oxígeno, pero les va muy mal a los que no requieren como este aporte extra de oxígeno. Entonces ahí es como una variante. O el uso de antiparasitarios como la ivermectina, que todavía está entonces en ver si les da bien. Muchos médicos defienden el uso de ivermectina, otros dicen no, pues la verdad es que no les ayuda en gran parte, más bien les causa como úlceras gástricas por lo potente que es. Vaya, algunos antivirales que se habían usado, por ejemplo, para tratar influenza en la pandemia que tuvimos también aquí en México, como el oseltamivir, que pues vaya, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. No es que se esté juzgando, vaya, el actuar en este caso de es que un médico me dice una cosa, realmente nadie a este momento sabe a bien qué hacer o cómo tratar a un paciente que tiene esta enfermedad, porque como tú bien lo mencionas, aquí la palabra clave es el tiempo. Hemos tenido muy poco tiempo para adaptarnos a este bicho, a cómo tratarlo. Y mientras una persona a lo mejor responde muy bien a la administración de este tipo de medicamentos, a otros pues no les hace nada o les termina afectando. Entonces,
No hay como tal, ahorita creo que los que mejor funcionan son el Remdesivir, pero son muy caros y no están disponibles para la población en general. Se está trabajando en medicamentos que pueden detener la replicación del virus, es decir, frenar su tasa de replicación y que baje la cantidad de virus que hay y entonces disminuyan los síntomas, pero siempre la mejor medida es la prevención, ¿sí? Porque tú no sabes si al momento en que ya cuando vas a administrarle el tipo de medicamento a un paciente, este responda bien o ya a lo mejor la sintomatología o las secuelas que está dejando la enfermedad por sí misma, vaya, a lo mejor no tengan solución a corto plazo o a largo plazo, que sean, por ejemplo, ya crónicas. Entonces, siempre lo mejor para todo es la prevención y la mejor solución en este momento que tenemos para hacer frente, pues es la vacuna, no hay más. Claro, claro. Sí, o sea, que les quede claro a los chicos que en realidad no es que no se esté investigando, sino que No, sí. ha sido difícil encontrar algo que funcione, porque como bien dices, pues no afecta nada más pulmones y entonces ante la variedad de cuadros clínicos que pueda generar después, pues sí es muy complicado. Los chicos también preguntaban sobre las variaciones del virus. Tú ya nos platicaste que este virus por su tipo de material genético cambia con mayor frecuencia que otros. Y está esta situación de si entre tanta vacuna van a funcionar contra las nuevas variantes, o a lo mejor va a pasar lo de la influenza, que tenemos que vacunarnos cada año. ¿Hay certeza sobre esto todavía? Sí, lo que se sabe hasta ahorita es algo que escuché en una plática del doctor Antonio Lascano, Uh -huh. que este virus, a pesar de ser de RNA, no muta tan rápido. Uh Sí, -huh. es decir, para el tiempo que ya lleva, por ejemplo, virus como la influenza, ya tendremos un montón de variantes, más mutaciones, y este virus nos permite, vaya a poder avanzar porque muta relativamente lento. Sí muta y sí ha cambiado, pero las variantes que tenemos hasta este momento no condicionan que las vacunas que se están sacando no sean efectivas, porque no es vaya un cambio tan drástico, en este caso en su estructura. Entonces aquí la idea, pues sí estamos contra reloj, tenemos que inmunizar a la mayor parte de la población antes de que ocurra un tipo de variación que sí ya no sea, vaya, que las vacunas que tenemos ya no otorguen protección contra esa variante, pero afortunadamente tenemos eso a favor, que muta más lento de lo que se dispersa. Entonces eso es un punto a favor de nosotros en la batalla contra el COVID. Sí, y en todo caso debería ser como un punto a favor de las medidas de prevención, ¿no? O sea, si le tenemos miedo a que las variantes ya no sean prevenidas por las vacunas que tenemos, que apenas están saliendo, a lo mejor entender que si usamos cubrebocas, nos lavamos las manos, no hacemos grandes reuniones o pequeñas reuniones cuando hay mucho en casa, pues va a evitar que el virus encuentre un nuevo huésped y por lo tanto se esté replicando, considerando que cada replicación es un boleto para una nueva mutación, ¿no? Y puede ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un punto a favor también de las medidas. ¿Qué Claro. tal? Y esa es otra de la pregunta de los chicos. Realmente las medidas, como que a algunos no consideran que estén funcionando mucho. ¿Por qué podrían no estar funcionando? O sobre todo, ¿qué era lo que esperábamos con estas medidas? Porque en realidad se sabe que funcionan, ¿no? Pero ¿en qué momento nos salimos de control con todo y medidas? Sí, claro. Las medidas funcionan muy bien siempre y cuando se sigan como al pie de la letra. Hace poquito salió un artículo en Nature que decía que realmente la transmisión por superficies no es tan alta, o sea, realmente no ocurre tan frecuente y es más bien persona a persona por las gotitas de saliva que estamos transmitiendo al momento de hablar o de saludar a una persona de forma muy cerca. Entonces, el uso del cubrebocas es maravilloso, el de usarlo bien, o sea, de usar correctamente el cubrebocas, de colocarlo de forma correcta para impedir la transmisión de persona a persona. Te lo digo porque hay médicos que han hecho muy buen uso de este tipo de medidas y no se han infectado, o sea, en todo este año de pandemia, entonces sí es el uso de la mascarilla. Entonces sí, ¿por qué se salió de control? Pues prácticamente porque no seguimos estas indicaciones a lo mejor de mantener la distancia social,
realmente la ola, el pico tan grande que tuvimos ahorita en enero con el montón de decesos, pues es consecuencia de todas las fiestas y reuniones que se tuvieron en diciembre desafortunadamente, y entonces a lo mejor para alguien es sencillo decir, pues es que yo estoy nada más con mi familia o vi nada más a 4 amigos, pero esos 4 amigos vieron a 4 amigos a la vez y entonces esto se va haciendo como grande, 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 grande. Y es eso, o sea, el hecho de tener este tipo de reuniones sin la protección adecuada lo que terminó desatando este pico importante. Entonces, sí, son muy buenas. Hay que, sobre todo yo recomiendo muchísimo el uso de la mascarilla, es indispensable y probablemente un muy buen lavado de manos. Ya se vio que no es tanto por superficies muy bajito. Nunca está de más igual, pero sí. Es con esas dos, yo creo que seguirlas, pero seguirlas bien. O sea, Sí, a ¿verdad? conciencia. Dicen que una herramienta es tan buena como el que la maneja. Creo que va a ser el caso para este tipo de medidas que efectivamente sí nos pueden librar de este confinamiento por más tiempo, pero entre ellas y las vacunas esperemos que ya pronto podamos retomar algunas actividades, ¿no? Como bien dices, no vamos a volver exactamente a hacer como antes, pero a lo mejor algunas cosas que extrañamos ya las podamos hacer. Sí, claro. Ojalá. En ese sentido, otra cosa es, y yo creo que eso es algo que la población en general pregunta mucho, ¿no? Es una duda que todos tenemos. Bueno, aparte de la vacuna, ¿hay algo más que pueda hacer si yo trato de seguir las medidas, pero me encuentro con el virus en algún punto? ¿Hay algo que pueda hacer yo para que mi sistema inmune funcione bien o ya desde mi genética estoy condenado a lo que pase? Las dos cosas. Ajá, La ok, genética interfiere mucho. claro. Hay ciertos factores genéticos que terminan por afectar más a unas personas que a otras. Y sí, reforzamiento del sistema inmune. Una de las muchas cosas que se están hablando son, por ejemplo, suplementos con vitaminas. Ujú, Se están usando mucho vitamina A, vitamina C y vitamina D. ujú, Porque sobre todo vitamina D, que es un reforzador importante del sistema inmunológico, ayuda a controlar estas cuestiones de inflamación y a potenciar también la diferenciación de ciertos tipos de células de defensa. Entonces vaya en cuestión de qué puedo hacer yo ya si tengo el virus, ujú. reforzar con este tipo de vitaminas. Se han visto estudios muy buenos en ese sentido. Y pues vaya, una buena alimentación, un buen reposo, el estar. Entre más sano esté una persona, de verdad, con mayor fuerza haces frente a este tipo de enfermedad. Ujú, Entonces, sí, claro. en esa cuestión, esas son mis recomendaciones. Ujú. Cuidarnos en general, ¿no? Sí, Sueño, dormir bien, comer alimentación, bien, movimiento, estar. bajar el estrés, aunque pareciera como la La misión verdad del que sí, imposible del año, pero debería ser, ¿no? sí es punto importante, bajar el estrés. Sí, una de las cosas que comentan mucho en las preguntas es qué pasa con las personas alérgicas. En los medios se ha manejado mucho que a lo mejor las personas que tienen alergias severas no deberían vacunarse. La evidencia científica con la que estás en contacto, ¿qué nos dice al respecto? A esta cuestión son, si sabe, o si la persona que es alérgica se sabe, por ejemplo, que tenga algún tipo de alergia específica a algún adyuvante o algún componente específico de la vacuna, entonces sí no es recomendable que se la aplique. Pero de ahí en fuera creo que no hay como este límite de si a lo mejor tengo alergias ocasionales al polen o a esta situación del polvo o algo muy identificado, entonces no, son más bien, no hay alguna contraindicación vaya contra esto, más bien si se sabe específicamente, y normalmente son personas que lo saben muy bien porque han hecho reacciones adversas a otras vacunas. Claro. Entonces, a ellas sí hay que ponerles especial cuidado de ver qué es lo que se les está administrando o cambiar del tipo de vacuna por el componente que pueda traer, pero en general, pues no hay alguna contraindicación. Ujú. Y a lo mejor sería un buen momento para recordarles a los chicos que la prensa siempre va a buscar la nota, ¿no? Lo relevante.
Entonces, seguramente, si hay 3 casos de efectos adversos cada 100,000 vacunas aplicadas, lo que van a salir son los 3 casos, ¿verdad? No los otros 999,997 que salieron muy bien. Sí, totalmente. O sea, es como sacaron también la nota de intuban a doctora por vacuna, o sea, de cuántos cientos de miles que habían aplicado. Entonces, sí, o sea, el amarillismo también de la prensa sí es muy, muy malo en ese sentido para la desinformación. Exacto, sí, y que tengan pues la seguridad de que como tú nos mencionaste, ¿no? Los estudios fueron muy rápidos, pero incluyeron muchísima gente también, ¿no? Por lo cual los datos en realidad son de fiar. Claro. Eh, eh, Otra de las preguntas de los chicos es, ¿qué tanto realmente un adolescente puede ser portador? O sea, porque lo dicen mucho, ¿no? Y ellos son la población adolescente, entonces, realmente sí es como dicen su riesgo de que a lo mejor ellos son los que llevan la enfermedad a casa y ni cuenta se dan. ¿Qué se sabe de la dinámica de los chicos de esa edad con esta enfermedad? De los adolescentes. Se trata de poblaciones, ellos y lo que es la población infantil, Ujú. de personas con bajo riesgo de presentar, síntomas graves por COVID, por la edad, porque el sistema inmunológico pues tiene mejor respuesta, porque no hay desarrollo, a lo mejor si están sanos, tanto de desarrollo de estos receptores AC2. Estos receptores AC2 se incrementan en personas con hipertensión, con enfermedades cardíacas, con obesidad, que normalmente se ven en personas ya de mayor edad. Entonces sí aumenta el riesgo. Y el hecho de que ellos sean, la verdad es que sí hay portadores asintomáticos, sí hay, gente muy joven que no se entera siquiera que tuvo la enfermedad, que salen a lo mejor positivos porque a mamá o papá empezaron con síntomas graves, les hacen la prueba y entonces se la hacen a toda la familia por contacto y resulta que ellos también salen positivos, pero no presentan ningún síntoma. Entonces, esto es sumamente importante por el hecho de que a veces por el tema de juventud nos sentimos indestructibles, ¿no? De pues es que a mí no me va a pasar nada, vaya, yo me siento perfectamente bien. Y aquí la cuestión es no proteger, pues no es que no te quieras proteger tú, pero también tener la conciencia de proteger a la gente que está a tu alrededor. De que a veces, y vaya, y se los pongo así, ¿no? La juventud no es un sello, no es una garantía de protección. Conozco y ahorita un caso muy cercano del hermano de un amigo de 25 años que está intubado en el hospital. Es una persona muy Qué joven, pena. Ujú. eh, sin ningún tipo de enfermedad o comorbilidad, que está pasando por esta situación y que vaya, no fue una seguridad, se fue a la playa y se infecta. Entonces también fue una irresponsabilidad por parte de él de decir, no me va a pasar a mí, y entonces en ese no me va a pasar a mí, muchos pueden quedar. Claro, claro, creo que ese es un mensaje muy importante. Vamos a aguantar otro poquito. Es una lucha de toda la comunidad y pues ellos son parte importante de la comunidad, ¿no? Claro. Decían en Europa, nuestros abuelos pelearon la guerra mundial. Y pues Sí. esta es otra. Volviendo un poco al tema de las inmunizaciones, algunos tienen la duda de si las personas que están recibiendo la vacuna de 2 dosis, si por alguna razón ocurre un retraso o algún descontrol y ya no reciben la segunda dosis, ¿cuál es su situación? ¿Cómo quedan estas personas en cuanto a inmunización? Lo ideal es que se pongan las dos. Realmente hay muy poco tiempo de estudio para ver qué es lo que puede suceder si no te pones como la segunda dosis. Aquí la cuestión clave es el tiempo. A lo mejor a 1 año, 2 años podemos ver, pues a lo mejor no generaron tantos anticuerpos los que se pusieron una dosis como los que se pusieron dos. Entonces, aquí es seguir el protocolo que están estableciendo precisamente los que están diseñando estas vacunas, de hacer estas 2 dosis, sobre todo aquellas dosis que son vacunas diferentes. Las que son por adenovirus usan 2 adenovirus distintos, un adenovirus en la primera dosis y un adenovirus distinto en la segunda, entonces que refuerzan como esta respuesta inmunológica. Algunos es la misma versión de la vacuna únicamente para reforzar, pero lo que podría suceder en el caso de las que son a base de adenovirus o que utilizan una versión distinta
de esa vacuna es que no se genere la protección totalmente adecuada. Si están a lo mejor prometiendo una protección del 95% con las 2 dosis, probablemente con la primera dosis te quedes en un 70% o en un 60%. Entonces es muy importante que se haga también dentro del tiempo establecido. Como te digo, ahorita realmente no se va a ver qué es lo que tenemos muy poquito tiempo, o sea, los seguimientos que se han hecho en esas vacunas probablemente tengan unos 9 meses como máximo en cuestión de generar inmunidad, pero a largo plazo a lo mejor sí puede afectar en el que te puedas reinfectar por este virus y no estés generando las defensas adecuadas. Así es, sí, se entiende que todavía hay que estar, todavía nos falta mucho tiempo para ver resultados, ¿no? No podemos viajar al futuro para ver, pero bueno, esperemos que al menos ese porcentaje de protección, pues finalmente lo que implica es que hay un poquito menos de riesgo, de obtener al menos las formas graves de la enfermedad, ¿no? Entonces, Claro. vale la pena, aunque sea tener nada más una de las 2 dosis. Ojalá se haga completo, yo también estoy de acuerdo que debería ser. Ya para cerrar, nada más quiero volver a hacer énfasis. Me encantaron tus primeras diapositivas sobre otras epidemias, porque yo creo que perdemos el hilo, ¿no? De repente nos está pasando a nosotros y ya se nos acabó el mundo. O sea, ahora sí, ya nos viene el apocalipsis. Cuando realmente hemos tenido muchas, otras pandemias que han causado problemas severos, ¿no? A lo mejor esta se ha extendido un poco, por, como dices, la facilidad de transmisión que tiene, pero finalmente no ha sido la única ni será la única. Recordemos también que hubo estos brotes epidémicos de chikungunya, de Zika, que fueron virus que también salieron de África, llegaron a América Latina, causaron problemas. Afortunadamente su vía de transmisión pues es menos eficiente, que es por vectores, ¿verdad? Necesitan el mosquito para transmitir. Pero pues también esas estuvieron hace muy poco tiempo, ¿no? Y a mí me gusta mucho decir la frase que vienen cosas peores, no porque sea fatalista ni nada, pero hay que entender que somos muchos y vivimos muy juntitos. Claro. Y esa es como la situación ideal para cualquier enfermedad que se transmita, ¿no? Lo que necesita es poder brincar de una persona a otra muy fácilmente y ahorita son las condiciones que tenemos, precisamente facilitan eso. Te agradezco muchísimo. La verdad es que el tema da para largo. Cada uno de los aspectos que tocaste en tu presentación dan para largo. Pero creo que hemos cubierto la mayoría de las dudas y sobre todo yo creo que ha quedado un mensaje muy claro que es hay que confiar en la vacuna, en las vacunas, porque su desarrollo ha sido rápido, pero han seguido todas las fases y han recolectado una cantidad de datos importantes. Y es ahorita, como dijiste tú, nuestra mejor arma, ¿no? La que tenemos, aparte de las medidas. Entonces, claro, espero que los chicos se queden con ese mensaje. No sé si quieras dar algún último mensaje a los chicos antes de despedirnos. Te agradezco muchísimo a ti, a los chicos que nos están viendo. Es para mí padrísimo poder ver esto, o sea, de que son chicos que me mandaron preguntas o que están preguntando acerca de virus y acerca de inmunidad y acerca de qué es lo que sucede. Y bueno, ¿me puedo reinfectar? O sea, ¿qué les interesa? Nunca en mi vida me había preguntado un chico de secundaria, de preparatoria acerca de virus. O me ha dicho, bueno, ¿y qué pasa a lo mejor? ¿Qué tipo de vacuna es? O sea, jamás. Y el hecho de que ahorita todas las personas en casa o gente ajena a mi medio de trabajo pregunte, que se informe, que sepa qué es epidemiología, pues es que es un virus de RNA y que es un virus, qué son las mutaciones, es increíblemente valioso porque habla de que se están informando, habla de que si algo nos está dejando también esta pandemia es mucho conocimiento, es mucha humildad frente a este tipo de situaciones y que hemos visto un montón de actos generosos que si bien como humanidad estamos ahorita en un modo de aislamiento, de alguna otra manera nos hemos unido. O sea, nos hemos unido como especie, nos hemos unido como seres humanos en esta lucha que tenemos, en el cual siempre les digo, en este barco estamos ahorita todos y es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de equipo que tenemos que hacer para salir adelante y que de alguna manera, bueno, nos está dejando experiencias, sí, terribles, experiencias muy tristes,
pero también estas experiencias de unidad, esta adquisición de conocimiento tan rápida, tan inmensa que se está poniendo a la mano de todo el mundo, y estas situaciones tan bonitas que vemos de ayuda, de generosidad, de humildad frente a algo que es básicamente microscópico y que nos está poniendo de rodillas. Entonces nos habla de cómo estamos frente hacia, bueno, o sea, de cómo está el ser humano haciendo frente a estas situaciones, pero es precisamente eso, trabajo en equipo. Exactamente, colaboración, en este caso a escala social, ¿no? Ya no Claro. nada más en corto. Pues te agradezco muchísimo, entonces, ojalá más adelante, creo que hay muchos temas que se pudieran tratar, ojalá podamos volver a colaborar. Me encanta, muchas gracias. Sí, estuvo genial y nos despedimos en esta ocasión, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Buenas tardes.